Bienvenidos a un nuevo video en este canal donde vamos a hablar sobre el desarrollo de las piezas y este es un tema fundamentalmente para aquellos que recién arrancan, recién comienzan a jugar al ajedrez. Recuerden que ya hay un video sobre los objetivos generales, así macros del ajedrez y bueno, cuáles son los que definen, digamos, una partida de ajedrez. Habíamos hablado del mate y después de algunos objetivos intermedios, como capturarle más piezas al rival, por ejemplo. Pero hoy nos vamos a dedicar al comienzo de una partida de ajedrez. Es evidente que en el comienzo de una partida de ajedrez yo no puedo pensar que le voy a dar mate rápidamente a mi rival, ¿sí? Por el contrario, tengo que lograr otras cosas primero para después ir evolucionando en mi posición. Y una de las primeras cosas que debo lograr es desarrollar por completo mis piezas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del desarrollo de las piezas? Nos referimos a ir colocando las piezas, es decir, dama, torre, caballos y alfiles, en sus casillas, en casillas más interesantes de las que están en la posición inicial. Por supuesto que en la posición inicial hay muchas de ellas que ni siquiera se pueden mover, solamente los caballos por la característica de su movimiento en L, ¿no? Pero el resto de las piezas desde allí no ejercen ninguna presión, por ejemplo, sobre el territorio enemigo, ¿no? Es decir, ni sobre las piezas enemigas. Entonces va a ser necesario ir retirando, es decir, sacando de sus casillas iniciales a las piezas poco a poco. Para eso obviamente voy a tener que mover algunos peones. Pero atención con esto y es muy importante y hay que grabárselo a fuego. Solo debo mover algunos pocos peones claves, ¿sí? Fundamentalmente los peones del centro que habilitan a los alfiles, sobre todo, a empezar a jugar en distintas diagonales. Pero no debo, bajo ningún concepto, debo mover muchos peones y fundamentalmente peones laterales. Peones A, peones H, peones B, peones G, por ejemplo. Debo tratar de no moverlos porque eso, al contrario de beneficiarme, me perjudica. Entonces, como les decía, lo que vamos a tratar de hacer es ir desarrollando las piezas y en conjunto algunos peones centrales importantes para ayudar a ese desarrollo. Pero nada más, ¿sí? En principio. Entonces vamos a ver un ejemplo un poco artificial, por supuesto, porque vamos a hacer una especie de juego donde solamente vamos a mover con las piezas blancas y vamos a tratar de lograr el desarrollo ideal. Es decir, si el negro nos diera todas las posibilidades en cuanto a jugar libremente, ¿qué es lo que nosotros buscaríamos? ¿Sí? En cuanto al desarrollo, o sea, acá no estamos hablando de otros elementos del juego, estamos hablando simple y exclusivamente del desarrollo. Entonces vamos a hacer este juego donde por 10 jugadas vamos a jugar con las piezas blancas únicamente y vamos a ver por qué esto que yo llamo el desarrollo ideal es o tiende a ser de esta manera, ¿sí? Luego, posteriormente, vamos a ver un ejemplo más real, más de la práctica, donde vamos a ver la importancia del desarrollo y también qué pasa si no cumplimos con estas reglas, digamos, del desarrollo, ¿sí? Pero veamos primero el primer caso. Tenemos la posición inicial de la partida y bueno, como les dije, voy a tratar de hacer 10 jugadas seguidas con blancas. Muevo un peón, como les dije, no hay que mover en exceso nuestros peones, pero sí los peones centrales que nos ayudan. Vamos a ver, por ejemplo, yo planteo que si es posible podamos desarrollar nuestros dos peones hacia el centro, E4 y D4, porque nos habilitan diagonales para los alfiles, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque, como les decía, están en el centro del tablero, que como ustedes ven son estas 4 casillas, ¿sí? Por una cuestión de simetría del tablero, que son las casillas más importantes, diría, ¿no? Desde allí nuestras piezas pueden controlar prácticamente todo el tablero, una gran parte del tablero. De hecho, cualquier pieza que uno ponga en esas 4 casillas tiene el mayor radio de acción en general posible, ¿sí? Esto del centro específicamente vamos a hablar en otro video, pero nos sirve y es necesario desde ya tener estos conceptos preliminares porque nuestro desarrollo no va a ser cualquier desarrollo, ¿sí? Es decir, no voy a sacar un caballo H3, por ejemplo, sino que lo voy a hacer a F3 porque se va acercando al centro. Controla casillas centrales muy importantes, ¿sí?
Entonces, el nuestro es un desarrollo orientado hacia el centro, ¿sí? Por eso es que las jugadas siguientes podrían ser, digo, no es una regla, no es una cuestión matemática, no es un dogma, es simplemente por qué estoy yo buscando este tipo de jugadas en la apertura, en el comienzo del juego. Como verán, se desarrollan los dos caballos también miran hacia casillas centrales. Pues podría desarrollar un alfil, por ejemplo, también podría desarrollarlo antes, no es como les digo de vuelta, no es una regla, es simplemente un concepto, ¿sí? Después debo enrocarme. Acá después vamos a hablar también en otro video sobre la seguridad del rey, que es muy importante, obviamente, pero también porque permite a la torre rápidamente entrar en juego, o sea que el enroque también colabora en el desarrollo. Después podríamos tener alfil F4, dama E2 o dama D2, digo, estoy haciendo simplemente algunas jugadas de ejemplo, y traer las torres que, como verán, también estoy apuntando con las torres hacia el centro. Es decir, trato de que todas mis piezas se desarrollen, pero además miren hacia el centro, controlen casillas centrales, o en las partidas reales, digamos, van a amenazar cuestiones en el centro, van a defender cuestiones en el centro y demás, ¿sí? Entonces, bueno, este es un primer pantallazo general de a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo, ¿sí? Y ahora a continuación vamos a ver una partida concreta, real, para ejemplificar esto aún más. Bueno, vamos a ver entonces, como esta segunda parte, digamos, del video, vamos a ver un ejemplo real, concreto de la práctica. Es una partida muy conocida, es una partida que nos enseña muchísimo, así como muchas de las partidas de este jugador en específico que les voy a nombrar ahora, que se llama Paul Morphy, que era un jugador estadounidense del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que nos enseñó muchísimo de cosas que hoy ya damos bastante por sentadas, pero que él fue el precursor, el ideólogo, por decirlo de alguna manera, de todo eso, ¿sí? Y a partir de allí el ajedrez se desarrolló notablemente, ¿sí? Entonces vamos a ver la partida de hoy, es de Paul Morphy contra Alexander Mick, ¿sí? Hay otra partida de Morphy que tengo comentada en el canal, se las voy a dejar luego porque también tiene mucho que ver con este tema, pero bueno, para no repetir, quise usar otro ejemplo, ¿sí? Bueno, veamos que Morphy jugó E4, Morphy juega de blancas, como les decía yo, moviendo uno de sus peones centrales, y el negro eligió E6. El negro también podría jugar muchas cosas acá, por supuesto, pero una reacción natural sería tratar de contrarrestar la presencia del blanco en el centro poniendo otro peón central, ¿sí? Pero bueno, hay muchísimas formas, como les digo, de jugar aquí. E6 no está mal, porque de última va a apoyar la ruptura o el movimiento, digamos, D5 del negro, para de esa manera pelearle el centro al blanco. Fíjense que la cuestión del centro, que como les dije, la vamos a desarrollar después, tiene mucho que ver también en la apertura y es justamente otro de los pilares. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar posteriormente, ¿sí? D4 y C5, en lugar de D5, que es lo clásico y lo que se juega hasta hoy en día en muchísimas partidas, el negro en ese momento eligió mover otro peón que, como les dije recientemente, es un peón lateral. Si bien se acerca al centro porque amenaza una casilla central como D4, bueno, en principio deberíamos haber peleado más por el centro con D5. Frente a esto, Morphy avanza. Luego hay muchísimas otras jugadas, por ejemplo, desarrollar el caballo ya aquí hubiera sido algo posible, ¿sí? Pero bueno, la partida se transforma en algo distinto. En este momento Morphy eligió D5. El negro E5, juega E5, no captura el peón, avanza y bueno, pone el peón en E5, que como dijimos es una de las casillas centrales, pero bueno, el blanco ya se quedó con algo más de espacio. Gracias a que este peón, fíjense, y acá lo relaciono con el desarrollo, ese peón inhibe, por ejemplo, al negro de jugar caballo C6, que sería una jugada natural de desarrollo. Entonces, el blanco de alguna manera, si bien todavía no ha desarrollado ninguna pieza, sí ya con su peón en D5 está impidiendo que el negro lo haga, o por lo menos lo haga a la casilla natural de ese caballo, o una de las casillas naturales, ¿sí? Entonces, bueno, Morphy bueno, juega F4.
podrían decirme ustedes, bueno, pero ¿por qué no atendió a nuestro principio y desarrolló un caballo F3 que también ataca en E5? ¿Sí? Y eso está bien, o sea, es una jugada perfectamente posible, pero bueno, en esa época también todavía había un poco aquello de tirarse rápidamente al ataque. No es lo que va a hacer Morphy hasta que logre una posición coherente con esa idea, es decir, de atacar rápidamente. Pero bueno, obviamente todavía estaba permeado por esas ideas del siglo XIX. Y además porque tiene cierto sentido. Imaginemos que si acá el negro comiera, yo ya podría retomar del fil. Y fíjense que desarrollé una pieza y ahora tengo dos peones centrales contra solo uno del negro. Y además, a la jugada que viene voy a poder seguir desarrollando con caballo F3, desarrollar el alfil, enrocarme y demás, ¿no? O sea que es una jugada que tiene mucho sentido. El negro defendió con D6, defiende el peón D5. Y ahora Morphy sí, por supuesto. De aquí en más sí, su meta principal va a estar en desarrollar y complementariamente a eso amenazar. Es decir, el desarrollo y la amenaza son cosas que en Morphy vamos a ver muchísimo. De hecho, bueno, van a poder ver en ese otro video que yo les mencionaba esto más desarrollado todavía. El negro jugó alfil G4, desarrollo en alfil. No es del todo una jugada que nos gustaría hacer en este momento. Por ahí era preferible incluso comer o desarrollar el caballo, defendiendo el peón de 5 o alguna medida similar, ¿no? Pero bueno, alfil G4, ahora F por E5 y el negro juega alfil por F3, dama por F3 y fíjense que ya la dama queda en una posición interesante porque puede haber algún ataque sobre F7. ¿Sí? Imagínense que yo saco el alfil rápidamente, me enroco, una torre va a quedar en F1, la dama va a quedar en F3 y vamos a poder rápidamente atacar en F7. Por decirles un ejemplo, mostrarles un ejemplo que el rápido desarrollo y el no desarrollo del rival puede llevar a amenazas, en este caso de mate, que obviamente el negro va a defender, pero que le empiecen a complicar la vida al rival, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con esto de no desarrollar, como le pasó al negro en esta posición. Fíjense, alfil B5, jaque. Un jaque como este, ¿no? Con cierto sentido, es muy relevante porque nos ayuda también a adelantarnos en el desarrollo. Porque evidentemente el rival tiene que... Esta pareja que en este caso, Morphy desarrolla otra pieza, fíjense, ¿no? Caballo F6 y alfil G5. O sea, alfil G5, el caballo en C3, el alfil en B5, la dama en F3. Y ahora Morphy va a tener la opción de enrocarse tanto largo como de enrocarse corto y con eso terminar el desarrollo en 11 jugadas, ¿no? Fíjense. Qué importante frente al negro que todavía tiene 1, 2, 3 piezas por lo menos que no están jugando y muy fundamentalmente el rey en el centro del tablero, que es un tema recurrente de mate o de ataques a dicho rey, que también en algún momento vamos a profundizar sobre eso, ¿no? Como yo les decía, sobre la seguridad del rey. Entonces, Mick trata de desarrollarse, dice, bueno, alfil E7 y a la próxima me enroco, ¿verdad? Bueno, pues no. Acá viene una jugada exquisita de Morphy, que es D6. ¿Sí? D6, ¿por qué? Bueno, porque el negro prácticamente que está obligado a comerse ese peón, jugar alfil por D6, y el blanco aquí va a finalizar su desarrollo con enroque largo, va a poner esta torre, como ahí muy bien marca esa flecha, ¿verdad? En la columna D, amenazando el alfil, mirando de reojo el caballo y mirando también la dama en D8, fíjense. Y ahora todas las piezas del blanco, excepto tal vez la torre de H1, pero no es tan relevante, están jugando en casillas centrales o próximas al centro, en columnas, en diagonales muy importantes y ya hay muchas amenazas. Ahora amenazo comerme el alfil. Si el negro intenta defenderlo como lo hizo en la partida, por ejemplo con dama C7, ahora vamos a aprovechar un tema táctico, que después obviamente también vamos a hablar del tema táctico, o de los temas tácticos. ¿Sí? Pero bueno, este caballo de D7 está inmovilizado, no se puede mover porque atrás está su rey, esa no sería una jugada buena. Pero la jugada correcta es alfil por F6,
Entonces, como no puedo retomar de caballo, tengo que retomar de peón. Y luego de dama por F6, aprovechando, como les decía, que el caballo de D7 está inmóvil, la dama de F6 amenaza la torre de H8, amenaza el alfil de D6 y una de las dos piezas va a caer, ¿sí? Es decir, y con una pieza de ventaja y más en esta posición donde el negro está muy expuesto, particularmente el rey negro está muy expuesto, la partida está prácticamente perdida. De hecho, el rival de Morphy, Mick, abandonó en este momento solamente tras 14 jugadas. En 14 jugadas, ¿qué pasó? Morphy desarrolló al máximo todas sus piezas, desarrolló con amenaza y el rival no hizo lo propio. El rival no se desarrolló, no se enrocó, fíjense ya la importancia del tema del enroque, y eso lo llevó a esta posición totalmente perdida en 14 jugadas. O sea que vean qué importante es el desarrollo entonces. Espero que este ejemplo haya sido aún más útil, ¿no? Para a partir de ahora, cada vez que juguemos una partida de ajedrez, nos desarrollemos, saquemos todas las piezas, nos enroquemos y a partir de eso sí, vamos a ir a buscar otros objetivos, ¿sí? Pero fíjense, esto es lo más importante para hacer en una apertura. Como les dije, les dejo el otro video de Morphy, que ya estaba subido hace un tiempo en el canal, es más viejo, pero creo que puede servirles como otro ejemplo clave, otro ejemplo súper conocido aparte, para que también ustedes sigan progresando en este juego. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video de este canal.